Entonces iniciemos con la creación de nuestro primer script basado en código HTML y en código JavaScript. Vamos a crear la estructura básica de nuestro HTML, donde definimos las etiquetas principales. En este caso, dentro del cuerpo HTML tenemos los diferentes tags que forman parte de la estructura del HTML. Aquí vamos a crear el heading y vamos a crear el cuerpo. Entonces, con esta estructura básica del HTML vamos a iniciar definiendo lo que es un simple código HTML. Vamos a crear dentro del cuerpo un heading 1, ¿verdad? Que nos permitirá definir una cabecera dentro del cuerpo de la estructura de nuestra página HTML. Aquí vamos a crear bienvenidos al curso desde HTML, con lo cual pues vamos a indicar que estamos definiendo un nuevo código HTML. Vamos a salvarlo. Procedemos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle script.html. Y ahora vamos a ejecutarlo desde nuestro navegador. Y vemos la ejecución nos trae bienvenidos al curso desde HTML, con lo cual le estamos indicando a nuestro primer script su ejecución con simple código HTML. Entonces, ya teniendo la estructura básica de nuestro HTML, vamos a proseguir a crear un script desde JavaScript. Tenemos diferentes puntos en un programa en el cual podemos crear nuestro script. Podemos crearlo desde el script en el cuerpo, en el body del HTML, y podemos crearlo a nivel del heading, lo que sería un header script, que es el que comúnmente se utiliza, ya que un alto porcentaje de los desarrolladores vinculan su código script, JavaScript, a un archivo externo, a la estructura HTML que están declarando. En este caso vamos a iniciar creando nuestro script del cuerpo. Vamos a escribir aquí entonces la sintaxis. Vamos a definir con el tag script. Luego especificamos qué tipo de script queremos crear. Entonces debemos especificarle que el type entre comillas doble es text / JavaScript, con lo cual le decimos que al navegador que interprete este código como con el intérprete de JavaScript. Entonces en ese caso pues ya tenemos definido bien. Con esta entonces etiqueta especial de script, pues vemos que dentro de ella podemos iniciar a escribir nuestro código JavaScript para realizar la operación deseada. En este caso vamos a generar un mensaje, a escribir un mensaje en el documento HTML. Por lo tanto utilizamos el objeto document y luego escribimos usando la función, el método write, donde especificamos qué es lo que queremos escribir en el cuerpo del objeto document, que generará una salida en la página HTML. Entonces aquí entre comillas dobles generamos la información. Vamos a escribir un mensaje para poder resaltar lo que queremos imprimir, y podemos poner un punto y coma de manera opcional, pero eso le dice al navegador que esa línea de código JavaScript finaliza y que cualquier cosa que prosiga sería otra línea, otra sentencia diferente. Es bueno, aunque no es mandatorio, poner el punto y coma, ir creando el hábito de ponerlo cada vez que escribimos una sentencia de código basada en JavaScript. Entonces, acá tenemos document.write, que es la función que genera la salida
al navegador, y este es el mensaje que va a estar imprimiendo. Salvamos nuestro archivo y lo vamos a ejecutar en el navegador. Como salida podemos observar que ahora aquí abajo se imprime bienvenidos al curso desde JavaScript, con lo cual vemos también el mensaje bienvenidos al curso desde HTML, lo cual está indicando que estamos generando dos salidas: la salida del heading de JavaScript y la salida generada por nuestro JavaScript desde el cuerpo del HTML. Podemos ponerlo más presentable como un heading si especificamos que el script se va a ejecutar dentro de etiquetas H1, y así lo formateamos desde HTML para que salga exactamente igual como está el heading de arriba. Podemos salvar acá, refrescamos acá nuestro navegador y vemos ahora como tenemos en heading 1 bienvenidos al curso de JavaScript. Entonces ya tenemos acá cubierto nuestro código JavaScript desde el código, pero muchas veces, y como había comentado antes, la mayoría de las veces vamos a estar trabajando con un código desde otro archivo. Entonces escribimos nuestro script tal como lo hicimos anteriormente, test JavaScript, y en este caso pues especificamos que el source va a ser un archivo con la extensión .js de JavaScript. Llamémosle script.js. Este archivo será un script. Debemos especificar la extensión .js para que el browser reconozca que es JavaScript. Entonces ya con esto pues especificamos que vamos a manejar todo el código JavaScript desde otro archivo, el cual debe evidentemente existir. Entonces vamos a crear el otro archivo, un archivo nuevo. Vamos a especificarle al Notepad para que para que me interprete el código JavaScript, y acá lo que vamos a crear es el código JavaScript para que se genere una salida desde el HTML. Entonces vamos a crear acá window.onload. Cuando termine de cargar la ventana, que me invoque la función saludar. Entonces acá vamos a crear la función saludar. Especificamos la función y en el cuerpo de la función ponemos el código que queremos que realice mi JavaScript. En este caso pues escribimos document.getElement by ID, y vamos a pararnos acá y a retornar a nuestro HTML, donde vamos a crear un nuevo heading. Vamos a crear un heading aquí, heading 1, y vamos a ponerle un ID. Llamémosles a este saludar nuevamente. Y con este ID, lo que tienen conocimiento de CSS saben que pueden utilizar los ID para poder aplicar un estilo en CSS a una etiqueta específica dentro de HTML. En el caso de JavaScript usamos tal cual el ID para hacer referencia desde el código JavaScript y poder eh, cambiar en muchos casos el contenido que se muestra acá. Fíjense que no hemos puesto nada en el cuerpo del heading 1. Entonces mediante este ID lo que vamos a hacer referencia acá en el código JavaScript, getElementById, especificamos nuestro ID,
Una vez especificado esto, entonces escribimos inner HTML y le vamos a indicar cuál es el texto deseado en este caso. Vamos aquí a escribir este mensaje: bienvenido al curso desde archivo JavaScript externo. Y fíjense que lo que estamos haciendo acá es que estamos obteniendo el elemento por su ID, ¿verdad? En este caso el heading 1, que se llama con ID saludar nuevamente, y estamos cambiando su contenido interno de HTML por uno nuevo, para entonces eh, alterar ese contenido y mostrar ese en vez del cuerpo vacío que contiene. Entonces vamos a salvar este archivo, vamos a ponerle script.js y vamos a guardarlo. En este caso lo que ejecutamos no es el archivo JavaScript en el browser, ya que no mostrará más que el simple texto plano que está acá, sino que ejecutamos el archivo HTML, que es el que contiene la información deseada. Entonces nos vamos a nuestro browser y ejecutamos acá y, y vemos que se muestra ahora bienvenido al curso desde archivo JavaScript externo, que es lo que se muestra cuando cargamos nuestro código, nuestra ventana. Se ejecuta el código JavaScript deseado y tenemos como resultado pues ya 3 líneas de código totalmente distintas, generadas de diferentes ámbitos, desde un archivo externo, que es este que tenemos acá, generada desde el cuerpo con un script que tenemos acá, y aquí entonces vinculamos a ese archivo externo deseado. Lo que normalmente hacemos es esto: vincular a un archivo externo y poner todas las funciones que necesitamos allí para poder ejecutarla con código JavaScript. Entonces vemos aquí un uso de JavaScript bastante interesante, que nos permite explorar diferentes opciones eh, que nos dan diferentes mecanismos de interacción con el usuario a través del uso de JavaScript. Pero parte importante de la codificación también es conocer cómo comentamos o documentamos lo que escribimos. Y hay diferentes mecanismos de documentar. Tenemos, en el caso de JavaScript, diferentes formas de comentar. Tenemos el comentario de una sola línea, que se logra con los dos slash. Digamos que quiero escribir acá: esta función sirve para saludar desde. Entonces, si nos vamos a la línea de abajo, todo lo que empezamos a escribir no es parte del comentario. Tendríamos que ponerlo todo en una sola línea, ya que esto lo estaría visualizando JavaScript como un código, un archivo, una sentencia de código JavaScript, lo cual no es en este caso. Entonces, si queremos lograr comentar en más de una línea, desde JavaScript utilizamos asterisco slash asterisco, que ya sí nos permite documentar en varias líneas. Ya nos permite hacer en varias líneas todo un comentario explícito sobre lo que hace una función, sobre lo que hace el código, sobre el objetivo del programa o todo lo que queremos lograr. También tenemos el mecanismo de comentarios desde HTML, que nos sirve a nosotros para comentar rutinas dentro de HTML. Y lo que no tienen conocimiento pues saben que pueden utilizar como si fuera una etiqueta HTML, pero iniciando con un signo de exclamación y dos guiones,
y escriben el código. Pueden entonces finalizar con dos guiones y el signo mayor. Entonces aquí adentro todo lo que se ponga está comentándose desde la perspectiva de HTML. Bien, pero los comentarios son muy útiles, pero también hay escenarios que debemos tener en cuenta, y es cuando tenemos un browser que no es capaz de ejecutar código JavaScript, y en ese caso tenemos una etiqueta especial que se llama NoScript. Esta etiqueta especial nos permite poner un mensaje en el caso de que nuestro navegador que estemos ejecutando no sea capaz de ejecutar código JavaScript. Aquí podemos poner un comentario. Este navegador por ejemplo, podemos poner este mensaje informando que este navegador no ejecuta código JavaScript. Y si ejecutamos entonces nuestra página y deshabilitamos que no se puede ejecutar código JavaScript, aquí podemos habilitarlo a través de configuración. Podemos aquí en privacidad, configuración de contenido, deshabilitar la ejecución de JavaScript. Acá vemos que nos permite ejecutar JavaScript. Si ponemos no permitir la ejecución de JavaScript, alteramos esa propiedad y ejecutamos aquí nuevamente. Vemos como resultado que se ejecuta el código HTML, pero todo el código JavaScript no se ejecuta. Entonces el navegador informa que no ejecuta código JavaScript. Eso lo podemos lograr para poder informar cuando no se puede ejecutar un código JavaScript en un navegador, para que se habilite la opción, o para informar al usuario que no es un error, sino que está deshabilitada esa funcionalidad dentro de su browser. Y eso lo logramos poniendo el mensaje, la nota de información dentro de la etiqueta NoScript, lo cual es muy útil en muchos casos donde el usuario cree que es problema de la página y en realidad es por el problema de que no se habilita el JavaScript, o hay un virus que deshabilita el JavaScript, o alguna mal funcionamiento del browser. Entonces con esto abarcamos elementos sencillos de trabajar con JavaScript. En adelante vamos a empezar a trabajar con cosas más interesantes, ya permitiéndonos interactuar mejor con los usuarios.